Bienvenidos al noticiero del Senado. El país se sorprendió con la propuesta del presidente Santos de entregar vivienda gratis a los pobres. Un debate sobre la política de vivienda del gobierno dejó en claro que además del urbano, el sector rural padece de un déficit sin precedentes. Gramalote, la piedra de la discordia. Las exenciones de impuestos serán objeto de revisión en la próxima reforma tributaria. Así lo plantearon los senadores al considerar que las multinacionales se benefician de unas exenciones que para nada le devuelven al país. Las multinacionales mineras se llevan una gran tajada. Estos son otros titulares en la presente emisión. Se intensificará campaña contra los altos precios de los combustibles, hablan senadores. También se oponen a los incrementos del gas líquido que consumen los más pobres. Vuelve y juega la crisis de los caficultores. Piden al gobierno eliminar impuesto disfrazado de contribución. El senador del Valle, Roy Barreras, será el próximo presidente del Congreso. La Feria del Libro también sirvió para que los senadores lanzaran sus propuestas editoriales. Si en el sector urbano la crisis de vivienda prendió las alarmas, en el rural el déficit llega a cifras insospechadas. El gobierno lo reconoce y espera que en el nuevo plan de las 100.000 viviendas gratis se contemple la idea de mirar para el campo. En el país, más de 2.284.000 familias que habitan en el campo no tienen techo propio, mientras que otros 9 millones que residen en las ciudades viven en arriendo. La cifra alarma incluso al gobierno, quien reconoce que se deben hacer más esfuerzos. El 50% del déficit cualitativo y cuantitativo es rural. De manera que hay tantas necesidades en el campo como lo hay en las ciudades de vivienda. Los senadores de la Comisión Quinta mostraron su preocupación por este déficit. El precio del cemento es muy costoso. Usted mira en los Estados Unidos están en $3, mira en Colombia están 21.000 pesos. Para el senador Jorge Robledo, el gobierno ha mentido sobre la política de vivienda de interés social porque de los 526.000 subsidios que ofreció a los estratos pobres, en la práctica solo han sido beneficiados 17.302. Hay la preocupación de si estos 100.000 de los que están hablando ahora es para cambiar la meta de los 526.000 subsidios y convertirlos en 100.000 subsidios mayores. La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe, defiende las políticas de construcción que aplica el gobierno y desmiente que esa locomotora transite a paso lento. Que la locomotora de vivienda no arranque realmente es una afirmación totalmente equivocada. El ministro de Agricultura anunció que el gobierno entregará 30.000 viviendas de interés rural, de las cuales ya se han entregado 5.000. El caso Gramalote al parecer fue la gota que rebosó la copa y por eso el presidente Santos optó por nombrar a Vargas Lleras en la cartera de vivienda. Los senadores encuentran injustificado que no se le haya resuelto a sus pobladores la tragedia que afrontan. Hace 16 meses y 9 días que una falla geológica acabó con Gramalote norte de Santander y a pesar de los anuncios del gobierno es poco lo que se ha avanzado por reubicar a los 4.000 habitantes que quedaron sin vivienda. Es penoso con la gente y con los pobladores de Gramalote, que después de 16 meses se esté diciendo que se va a presentar hasta la prefactibilidad. Me parece que se ha exagerado toda la tramitomanía y toda la burocracia alrededor del propósito de Gramalote. A Gramalote hay que solucionarlo ya. Yo pienso que hay que comparar el lote, así no sea el más indicado, con los estudios que se hicieron son suficientes. La crítica situación ha hecho que los antiguos pobladores de Gramalote empiecen a perder las esperanzas, al punto que ya muchos han muerto anhelando regresar. Es que ya tenemos 37 personas que han muerto de la tristeza. El presidente del Senado criticó la actitud pasiva del gobierno y dijo que ante otras tragedias de gran magnitud los gobiernos de turno respondieron a tiempo. Acuérdese de Armero, acuérdese usted del resto de casos. El eje cafetero fue de inmediatez y hubo un gerente para este caso. Acá desapareció un pueblo y realmente todavía la gente está en unas condiciones supremamente lamentables, pues entonces imagínese, después de 16 meses no hay respuesta para ello. Por su parte, la saliente ministra de Vivienda, Beatriz Uribe, así respondió frente al tema. Gramalote está en manos del Fondo de Adaptación. Los senadores esperan que con Germán Vargas Lleras al frente de la cartera de vivienda, Gramalote sea reubicado definitivamente en un corto plazo. Otro renglón de la economía que afecta el bolsillo de los colombianos, como el consumo de gas líquido, fue objeto de críticas por parte de los senadores. No al aumento de sus precios, dijeron.
Hoy, cerca de 12 millones de colombianos de los estratos 1, 2 y 3 que utilizan el gas licuado de petróleo pagan cerca de 38.000 pesos por una pipeta de gas, mientras que en países como Ecuador pagan tan solo 10.000. El gas propano lo están comprando las personas de menores recursos en Colombia. Las pipetas de gas en Colombia se chupan buena parte del ingreso familiar. Senadores dicen que es injusto que el gas GLP no cuente con los subsidios con los que cuenta el gas natural. Muchas compensaciones y subsidios han ido para el gas natural, no así para el gas GLP, que digamos que es el gas de los pobres. Esta situación lleva a que por el alto costo la gente se vea obligada a cocinar con leña, hecho que trae problemas ambientales y de salud. Lo que está pasando es que obligamos en zonas que son de enorme valor ambiental a que se tale el bosque, se corte la leña y la incidencia de cáncer respiratorio. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, reconoció errores. Hay una inconsistencia, entre otras cosas, porque el gas propano, que es el de los cilindros, es el que utilizan las zonas rurales más pobres del país y no está subsidiado. Cuesta el doble de lo que cuesta el gas natural en el estrato 6. Al finalizar el debate, el gobierno se comprometió a hacer un ajuste profundo a esta política a través de subsidios para los estratos más bajos del país. La campaña para buscar una rebaja sustancial en los precios de la gasolina se intensificará en los próximos días. Los senadores no aceptan que el tema sea objeto de la reforma tributaria. Como un completo engaño calificaron algunos senadores la medida que piensa tomar el gobierno para bajar el precio de los combustibles a través de la reforma tributaria. Ellos dijeron que iban a bajar 1.000 pesos, pero en el transcurso de estos días, antes de bajar los 1.000 pesos, ya los subieron. Es decir, que están subiendo los 1.000 pesos para al otro día bajarlos, entonces quedamos realmente con el mismo precio. No basta, no es simplemente quitar unos impuestos, es generar una fórmula que estabilice los precios. Nos rebajan 1.000 para que en 4 meses recuperemos los 1.000, eso no es serio. Por esto emprendieron una nueva campaña para que el gobierno no siga abusando de su poder dominante. Realmente es un atraco lo que el gobierno nacional está haciendo a través de esos precios tan altos. Tendremos una logo de la campaña en la que esperamos que cada ciudadano, cada persona que tenga su vehículo particular, su moto, cada taxista, cada propietario de bus, ponga este logo en su carro y le mandemos un mensaje al gobierno. De esta forma, los colombianos mostrarán su indignación por el alto costo de los combustibles y por ser Colombia el cuarto país productor de gasolina en el mundo que paga el combustible más caro. Otro sector que prende las alarmas es el de la minería. En Antioquia, la explotación del oro está provocando la deforestación de enormes extensiones de tierra, provocando un daño ecológico irreparable. Los rieles de la locomotora de minería del gobierno se están llevando a su paso la geografía antioqueña. El afán desmedido de encontrar oro tiene a empresas mineras deforestando las serranías de esa región colombiana y ya se estima que hay más de 35.000 hectáreas degradadas. Es un tema de orden público, es un tema ambiental gravísimo, de desertización total de una serie de terrenos y de tierras que anteriormente eran muy productivas. La intervención que hacen los mineros desafortunadamente no tiene control y genera no solamente deforestación, sino más grave aún, erosión. La bancada paisa en el Senado cuestionó el papel que ha jugado la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, a quien consideran trabaja de manera pasiva y no aplica las normas ambientales. Nos deja simplemente pensando qué es lo que hace Corantioquia, para qué sirve, o es que desafortunadamente se dedicó más a mantener el tema burocrático. Combatir la minería ilegal fuertemente y para eso se necesita autoridad. Se estima que en Antioquia hay 480 hectáreas intervenidas que han provocado que la topografía parezca más un desierto que un complejo boscoso que contribuye a la preservación del medio ambiente en Colombia. A la minería le llaman la locomotora de la economía, pero los grandes beneficios económicos para el país se van en las exenciones de impuestos a las multinacionales que superan los 9 billones de pesos. Los senadores se comprometieron a revisar tamaño despropósito. Las multinacionales mineras del país tienen exenciones que suman más de 9 billones de pesos. Que aquí la minería lo que produce es riqueza, no produce empleo, porque aquí todos sabemos que el trabajo y el empleo es lo que nos puede sacar de la pobreza y del atraso. Se le dieron exenciones a muchas multinacionales con el prurito de que iban a generar empleo y desarrollo, y no lo han hecho. Ese dinero que dejan de tributar podría ser destinado a cerrar un poco la brecha entre ricos y pobres, construir viviendas de interés social, ayudar a los damnificados del invierno, adecuar carreteras para cumplir las exigencias de los diferentes tratados de libre comercio suscritos entre Colombia y varios países del mundo. Las grandes empresas mineras o transnacionales mineras no pagan el impuesto de renta, no pagan las prestaciones laborales como deben ser,
de las regalías el 4%, se devuelve el 1.2%, acaban con el medio ambiente, casi que se llevan completamente el oro, casi que gratis. Senadores de la Comisión Tercera del Senado rechazan este favorecimiento hacia estas empresas y advierten que la reforma a esta clase de sanciones serán eliminadas. Solamente quedarán las que generen empleo, las que no estén polucionando y las personas que no estén yendo contra el bienestar de nuestra gente. La discusión de esta desigualdad tributaria se abre mientras el DANE revela que en el país hay 16,4 millones de pobres, de los cuales 5,4 millones viven en la indigencia. A la presidencia del Congreso aspiraban 3 senadores del partido de la U. Al final, la senadora del Meta, Maritza Martínez, retiró su aspiración, lo que inclinó la balanza hacia el triunfo de Roy Barreras. Gracias al respaldo amplio de sus colegas y si los acuerdos políticos se cumplen, el senador vallecaucano Roy Barreras será el próximo presidente del Congreso a partir del 20 de julio. La democracia existe si los partidos tienen la posibilidad de expresarse, de hacer sus debates, de hacer la presentación de sus proyectos y esa es la primera prioridad, garantías y respeto a las demás colectividades. El senador Roy Barreras dijo que a partir del 20 de julio, cuando se siente a presidir el Congreso de la República, trabajará por una amplia agenda social para todos los colombianos. Para que sea el año de la ejecución, el año en que los recursos le lleguen a la gente y el año en que definitivamente se hagan realidades y concreciones todas las buenas propuestas del presidente Juan Manuel Santos. Roy Barreras sucederá al conservador Juan Manuel Corzo, a quien calificó como un hombre tranquilo que supo liderar al Congreso a pesar de los obstáculos. Ha sido un hombre juicioso y disciplinado, que ha cumplido con su tarea, a veces con ingratitudes, pero ha cumplido con su deber. El virtual presidente del Senado negó que su elección haya sido un pulso político entre Juan Manuel Santos y el expresidente Uribe. A la presidencia del Congreso aspiraban 3 senadores del partido de la U. Al final, la senadora del Meta, Maritza Martínez, retiró su aspiración, lo que inclinó la balanza hacia el triunfo de Roy Barreras. La senadora Maritza Martínez dijo que declinó su postulación porque no vio suficiente respaldo hacia su candidatura. Realmente no contaba con la mayoría que me permitiera ganar, pero sí un acompañamiento que nos permitía definir el futuro de la presidencia del Senado de la República. Dijo que apoyó a Roy Barreras porque cuando fue ponente de la ley de regalías dio todas las garantías a pesar de ser ella opositora a la norma. También desvirtuó cualquier influencia del presidente Santos en su decisión. No existió ninguna presión. Fue una decisión libre. Y descartó de tajo que la decisión final fuera un pulso político entre Uribe y Santos. Uy, sí, ya realmente yo creo que no podemos permitir que sigan generando la impresión de que todo lo que se mueve dentro de la U implica el daño o el favor a uno de ellos, no. La senadora llanera elogió las virtudes de sus colegas Jorge Eduardo Hechin y Roy Barreras y dijo que el partido de la U estuvo bien representado. Entre tanto, los senadores de la Comisión Primera respondieron a las críticas que ha provocado la reforma a la justicia. El coordinador de ponentes de la reforma a la justicia desmintió que con la iniciativa se favorezca a los congresistas para evadir la acción de la justicia. Nada de eso es cierto. En primer término, porque lo que está estableciendo la reforma es un régimen igual para todos los aforados de investigación y juzgamiento. En cambio, el Polo dice que la reforma sí da prebendas a los congresistas al establecer un juzgamiento más débil. Debe ser un régimen más riguroso. Sin embargo, yo lamento que no sea esa la idea, la concepción que tiene la mayoría de los colegas. Naturalmente que afecta 2 valores fundamentales, básicamente la independencia judicial, la unidad de la rama judicial y trae con ello pues un retraso fundamental. Otro punto criticado es el principio de gradualidad que regula la pérdida de investidura, aspecto que no fue iniciativa del Congreso. El tema de pérdida de investidura no se introdujo en el proyecto a petición del Congreso, como tampoco lo de la doble instancia se introdujo a petición del Congreso. El senador Luis Carlos Avellaneda cuestionó que la reforma dé vía libre para que los congresistas puedan votar proyectos a pesar de tener conflicto de intereses. Mediante esta norma se está diciendo que no hay necesidad de separarse, así uno tenga un conflicto de interés, lo que va a resultar en que muchos congresistas pueden estar votando a favor de sus propios intereses, lo cual se torna en un principio totalmente antiético. El artículo de la Supercorte, que generó cierta polémica, fue descartado. El tema de la Supercorte desapareció desde la conciliación que se realizó al final de la primera vuelta. En todo caso, los senadores negaron que la reforma a la justicia se esté aprovechando para tejer una contrarreforma política. Más de 500.000 familias se verían afectadas con el aumento de la contribución cafetera que plantea la reforma tributaria. Dicen los caficultores que el presidente Santos es un incumplido.
A los cafeteros en Colombia, la Federación Nacional les descuenta 22.000 pesos al valor de la carga. Ahora ese impuesto sería duplicado en la reforma tributaria, por lo que los cafeteros se oponen rotundamente. Eso es como una decisión que viene desde el Fondo Nacional de Café a la contribución doble. Los mortificados somos nosotros, ellos no, pues ellos paran las fincas o le hacen hasta donde pueda. Pedro Echavarría, caficultor desde hace 30 años, dice que ese impuesto no es justo con un sector golpeado de la economía y criticó al gobierno por incumplir su palabra. El presidente prometió durante la campaña y lo ha reafirmado que no subiría los impuestos. Y la contribución cafetera es un impuesto porque es forzosa, es impuesta por el Congreso. El sector cafetero pasó de ser el segundo renglón en la economía colombiana al cuarto, lo que afecta directamente el estilo de vida de los caficultores y llevaría a esta industria a la desaparición. Antes había mejor empeño en el productor cafetero, en el caficultor. Hoy en día ya estamos muy descuidados. Los cafeteros nos castigan. Es lo mismo que en el mundo desarrollado, subsidian la agricultura, aquí la quieren castigar, por eso el café va para atrás. Los pronunciamientos se hicieron en Ciudad Bolívar, Antioquia, durante un acto público, agricultores, campesinos e indígenas del suroeste antioqueño. Y ahora que estamos en crisis, quieren coger y meternos las manos al bolsillo. Nunca reclamamos nada. No a la contribución cafetera, es inoportuna. Una de las abanderadas de los derechos de los caficultores es la senadora Liliana Rendón, quien le pidió al gobierno revisar su política cafetera. La legisladora le exigió al presidente de la República no aumentar la contribución cafetera, ya que esto acabaría con más de 500.000 familias. Como senadora antioqueña quiero exigirle al gobierno nacional que no aumente la contribución cafetera que han disfrazado como contribución, pues realmente es un impuesto más que afectará a más de 540.000 familias en todo el país. Asimismo, aseguró que la Federación Nacional de Cafeteros debe dar cuentas del destino de los recursos de la actual contribución, antes de señalar un nuevo aumento. La Federación Nacional no ha dado muestras de buena administración. ¿De qué forma? ¿Por qué pretendemos premiarla con un impuesto que va en detrimento del pequeño caficultor o de los caficultores en general, que podríamos decir, sonando muy duro, que es un gremio en estado de crisis? El Fondo Cafetero, dicen los empresarios del grano, recibe actualmente 104.000 millones de pesos anuales. Una parte se dedica a cubrir el pasivo pensional de la flota mercante gran colombiana y la otra a gastos de operación. ¿Qué ha pasado con los 104.000 millones de pesos de contribución por parte de los cafeteros, señor presidente? Finalmente, la senadora antioqueña calificó de inaceptable y reprochable la actitud del gobierno y de la Federación Nacional Cafetera y se comprometió a hacer seguimiento a esta problemática. Estuvimos en una finca cafetera y allí conocimos la vida cotidiana del cultivador del grano, hoy desplazado al cuarto renglón de la economía. Ofelia Vergara, de 74 años, ha dedicado su vida a mantener los palitos de café, como ella los llama, para tener un techo donde vivir. Supuestamente a mí no me va a alcanzar el café para mí comprar veneno, para mí comprar el veneno, el abono, lo que necesita. Aunque la producción de Ofelia no es muy grande, asegura que ante un aumento de la contribución sería más difícil llenar la olla, pagar servicios y cumplir con los impuestos. Si a mí me sacan más de 4 frutas de café que vendo, tengo que pagar más, entonces ya me quitan ese rancho porque no tengo con qué pagar servicios. No puedo. Uno bien viejito como está ya, para darle a otro, pudiéndolo tomar uno una vitamina, entonces para esa gracia es mejor uno vender y vivir de arrimado. Para Ofelia, ni la Federación ni el gobierno le han brindado ayuda para aumentar su cultivo de café, lo que le impide mejorar su calidad de vida. A mí no me ayudan con nada. Sinceramente no me ayudan con nada. Ve, ese rancho está ya solo al agua porque le cae mucha agua por dentro. Yo no tengo ayuda de ninguna clase. La vida del pobre es muy dura y del anciano con mayor razón porque ya no es capaz de trabajar. Ella, a su edad, sigue luchando por mantener su pequeño cultivo de café, un sueño que depende de la mano del gobierno, a quien pide apoyo, pues la broca ha inundado el 70% de su cafetal. Al gobierno, para que me ayuden, para la broca, porque está perdida la cafetera en la broca. Mientras espera la decisión del Congreso, Ofelia se para frente a su casa a ver pasar los camiones cargados de café, con la esperanza de recuperar su cultivo, que aunque representa apenas 350.000 pesos al año, es el único ingreso para su familia. El litigio limítrofe entre Colombia y Nicaragua está próximo a resolverse. Los senadores plantearon sus inquietudes. Esta es la última oportunidad para que ambos países presenten sus posiciones ante este tribunal que busca disipar una disputa centenaria por la soberanía de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Eso se
tratados no son demandables, son tratados a voluntad de las partes, casi como si Colombia entrara a reclamar Panamá. Es un tema de soberanía, es un tema de arraigo de todos los colombianos. Colombia tiene que hacer inversión en esta zona del país para que haya mayor arraigo, mayor pertenencia, identidad de amor patrio por Colombia. Otros consideran que ya es el momento de que el país tenga una ley de mar que legisle sobre nuestros límites en los océanos. Ha habido una negligencia, una parsimonia, una dejadez frente a nuestros mares. Nicaragua reclama la soberanía de un espacio de 50.000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, que incluye el archipiélago de San Andrés e islotes adyacentes, que en su mayor parte constituyen actualmente el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde el Congreso también se hizo un aporte a la Feria del Libro. Allí el senador Prieto lanzó su propuesta editorial, Control Político y Oposición. El libro es una recopilación de artículos del periódico El Mundo de Medellín y da un informe detallado de la forma en que no se deben administrar los recursos públicos en las entidades territoriales. Tuvimos la necesidad de escribirlo porque hay muchas denuncias allí que no fueron escuchadas por los órganos de control. Creemos que el profundo silencio de los órganos de control hace que sea necesario un replanteamiento del modelo de control en los entes territoriales. El senador liberal aseguró que es una responsabilidad política el ejercicio de la oposición. Bien, y eso es todo por hoy. Los esperamos la próxima semana. Como ustedes saben, la tarea legislativa es dinámica y ahí estaremos para traérsela. Hasta entonces.